Recuerde siempre la invitación de estar repasando en la semana para que los temas, ¿verdad?, se fijen, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, para sacar el mayor provecho a este curso presencial, ¿verdad?, los que lo toman aquí presencialmente y que los que lo toman por internet, pues igualmente, ¿verdad?, sea el saludo para las personas del DF que nos escriben, ¿verdad?, nos saludan. Gracias, ¿sí? Entonces, sáquenle el mayor provecho, ¿sí?, a este curso, ¿sí?, como repasando en la semana, ¿ok? Entonces, tenemos el tema de Dios, decimos, y estamos terminando el cuarto subtema con lo que es la Trinidad, ¿sí?, la Trinidad de Dios. 1, 2, 3 y 4. El punto 4 es la ilustración, es la ilustración de la doctrina, ¿verdad? Ilustración de la doctrina, ¿verdad? ¿Cómo se puede ilustrar? Cuando iniciamos este cuarto subtema, ¿verdad?, de Trinidad, cuando iniciamos, dijimos, este es un tema, un asunto que realmente sí tiene un grado de complejidad, de dificultad. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Dijimos, porque en primer lugar, se trata de comprender la naturaleza interna del Dios eterno, ¿verdad? Dios es espíritu, es más que vida, más que vida, una vida, es una existencia superior, suprema, infinita, ¿verdad? Entonces, la mente finita del hombre, obviamente, ¿verdad?, no puede comprender lo infinito. Entonces, ¿por qué tiene ese grado de dificultad? Porque se trata, ¿verdad?, de comprender, ¿verdad?, parte de la naturaleza interna de Dios que Él ha revelado, ¿sí? No es que pretendamos conocer el todo, conocemos lo revelado, ¿sí? ¿Por qué más dijimos que es un tanto difícil este subtema? Dijimos, en segundo lugar, por el uso de términos incorrectos, ¿sí? El uso de la palabra persona. Recuerda que se habló de esto, ¿verdad? Decir como comúnmente se explica o define, Dios es 3 personas, dijimos, no es lo mejor, porque la palabra persona se conceptúa como individualidad, y al decir Dios es 3 personas, ¿verdad?, se genera la idea de que Dios es 3 individualidades. En vez de decir Dios es 3 personas, podemos decir Dios es trino, para evitar la palabra persona que individualiza, ¿sí? Entonces, ahí están estos aspectos por los cuales es difícil ilustrar. Ilustrar igualmente, bueno, observe usted, ilustración de la doctrina, página 54, pregunta, ¿cómo es que, dice el libro, ¿cómo es que qué? Dice el libro que 3 personas pueden constituir un Dios. Observe esa pregunta, ¿sí? ¿Cómo es que 3 personas pueden constituir un Dios? Esa pregunta la podemos y la debemos mejorar para evitar el uso de personas, ¿sí? En vez de eso podemos preguntar, ¿cómo puede existir unidad compuesta en Dios? ¿Ok? Escriba la pregunta para que sustituya a la otra pregunta, ¿sí? ¿Cómo puede existir unidad compuesta en Dios? ¿Sí? Entonces, que esta pregunta, ¿sí?, sustituya a la anterior, para evitar ahí, ¿verdad?, ese término, ¿verdad?, ese término, ¿sí?, de personas. Entonces, ¿cómo puede existir, ¿sí?, unidad compuesta en Dios? ¿Sí? ¿Sí? Escríbalo ahí, ¿verdad? Qué mejor que en el libro, directamente en el libro, ¿verdad? La pregunta anterior la marca entre paréntesis en señal de corrección, ¿verdad? Y queda escrita la pregunta ya en este enfoque adecuado, ¿sí? Entonces dígame, ¿cómo quedó la pregunta? ¿Sí? ¿Cómo puede existir unidad compuesta en Dios? Observe la pregunta, razónela, ¿verdad? Sería un tanto sinónimo de preguntar, de preguntarse, ¿cómo es que nosotros podemos ser una unidad compuesta? ¿Verdad? Nadie se presenta, soy 3 personas. ¿Verdad? ¿Cuál es tu nombre? Alan. ¿Cuántas personas eres? Soy 3 personas, ¿no? Eres una unidad absoluta donde coexiste una unidad compuesta. Eres espiritual, mi cuerpo. ¿Son 3 dioses? No son 3 dioses. Es un Dios, pero revelado, manifestado, dado al hombre, ¿sí? La persona del Padre,
del Hijo, del Espíritu. No son tres personas, no son tres dioses. Entonces, de ahí la pregunta, ¿cómo puede existir unidad compuesta en Dios? ¿Sí? ¿Cómo puede existir unidad compuesta en Dios? Esta, dice, es una pregunta que deja perplejos a muchos, ¿sí? Que deja perplejos a muchos. No nos sorprende su perplejidad, puesto que al considerar o estudiar la naturaleza interna del eterno Dios, estudiamos una forma de existencia muy distinta de la nuestra, ¿sí? Eso es importante. Al respecto, dice el doctor Peter Green, y pone aquí un ejemplo. Supongamos, dice, que hubiera, ¿verdad? Que hubiera alguien, una especie de ángel, por ejemplo, o un visitante, ¿verdad? De otro planeta, sí, llámese Marte, que jamás hubiera visto nada que tiene vida, fíjese. Qué difícil le sería comprender el proceso de crecimiento. Entendería con facilidad de qué manera puede aumentar una cosa, por así decirlo, desde afuera, como un montón de piedras. Por ejemplo, que se hace más grande a medida que se le añaden más piedras. Pero le sería difícil comprender cómo algo puede crecer, por así decirlo, desde adentro hacia afuera por sí mismo. La idea del crecimiento le sería muy difícil de comprender. Y si se tratara de una persona engreída, impaciente, indócil, casi seguro que no lo podría comprender. Supongamos ahora, ¿sí?, que este mismo visitante o ser extraño, después de haber aprendido algo con respecto a la vida y al crecimiento, según se observa en árboles, plantas, se le expusiera, ¿verdad? Se le expusiera una nueva verdad, es decir, la de la inteligencia. Según se observa en los, el libro dice, en los animales, entre paréntesis, cancele la palabra animales, entre paréntesis, y arriba de animales póngale seres superiores. ¿Sí? Para que la alusión sea única y directamente, ¿sí?, al hombre. ¿Sí? No hay eso de animales superiores e inferiores, no hay eso, ¿sí?, de animales superiores e inferiores. Nada más hay animales, punto. ¿Sí? Y no son inteligentes, pueden ser hábiles. La inteligencia es una capacidad exclusiva del hombre. ¿Sí? Entonces, según se observa en los seres superiores, qué difícil le sería comprender el proceso por el que una cosa nos gusta o no. Fíjese, el acto de elegir y rechazar, el saber o ser ignorante, ¿sí? Si la vida es difícil de entender, ¿cuánto más lo es la mente? Aquí también tendría que demostrar humildad, paciencia y docilidad para comprender esas ideas, ¿sí? Pero tan pronto como comenzara a comprender el significado de la mente y cómo funciona, tendría que procurar entender algo más elevado que la mente, según se observa en los seres humanos. Nuevamente se vería confrontado aquí con algo nuevo, extraño y que no se podría explicar haciendo referencia a lo que había conocido hasta entonces. Tendría que ser esmerado, humilde y dócil, ¿sí? Luego, nuestro ángel o visitante, ¿verdad?, procedente de Marte, esperaría. Y nosotros también haríamos bien en esperar que cuando pasamos del estudio o consideración de la naturaleza del hombre al estudio de la naturaleza de Dios, hallaremos algo nuevo. ¿Sí? Ahí está este comentario
esta propuesta, ¿verdad? Que en una palabra, ¿verdad? Nos tiene que hacer entender, ¿verdad? Que en base a este ejemplo, bueno, hay complejidad, dificultad para el conocer, comprender, entender, y más cuando se trata de una existencia diferente, superior, suprema. ¿Qué rasgos o características estamos leyendo se demandarían del que quiere conocer? ¿Qué tipo de actitud debe tener quien quiere conocer y comprender? ¿Mande? Humildad, docilidad, paciencia, observe eso. Y entonces es lo que se está estableciendo, ¿verdad? Igualmente, ¿qué necesitamos? ¿Qué se necesita? ¿Sí? Humildad, docilidad, paciencia, entre otros aspectos o virtudes, ¿sí? Cuando tratamos de comprender algo como esto. Pero hay un método mediante el cual las verdades que están por encima de la razón, en cierto grado, ¿verdad?, pueden ponerse a la altura de la razón. ¿Sí? Nos referimos al uso de las ilustraciones o analogías. ¿Sí? Pero las debemos usar con cuidado y no ir demasiado lejos con las comparaciones. Esto es muy importante. Toda comparación renguea. ¿Sí? Dijo un sabio de la antigua Grecia, aún en el mejor de los casos son imperfectas o a veces inadecuadas, ¿sí? Porque no logran, ¿verdad?, reflejar a la perfección lo que se quiere. Se les puede comparar con pequeñas linternas que nos ayudan a vislumbrar, ¿sí?, lo razonable de las verdades demasiado vastas para la comprensión perfecta. ¿Sí? Se pueden obtener, ¿verdad?, ilustraciones de 3 fuentes: la naturaleza, ¿qué más? La personalidad del hombre, ¿verdad? Y las relaciones humanas. ¿Sí? Bueno, primero, la naturaleza proporciona alegorías. ¿Sí? Estamos hablando de ¿qué? De la ilustración. ¿La ilustración de qué? De la Trinidad. El agua es una, y sin embargo, se le conoce en 3 formas o estados: líquida, sólida, vapor o evaporada, ¿verdad? 3 estados, aunque por composición se habla, ¿verdad?, de 2 componentes fundamentales: hidrógeno, oxígeno, porque pues a lo mejor alguien podría hacer esa observación o pregunta, ¿verdad? Bueno, no es una muy buena ilustración, por eso se acaba de decir que cuántas de ellas no son, ¿verdad?, lo más adecuado. Se menciona el agua por sus estados, no por composición, tomémoslo en cuenta. 2, la electricidad es una, sin embargo produce movimiento, luz, calor, ¿sí? 3 efectos fundamentales. 3, el sol es uno, no obstante se manifiesta mediante luz, calor, fuego. 3 aspectos fundamentales. 4, cuando Patricio evangelizaba a los irlandeses, ¿verdad?, trató de explicar la doctrina de la Trinidad mediante el trébol de 3 hojas. ¿Sí? 5, se ha señalado que todo haz de luz tiene 3 rayos. ¿Sí? El actínico o químico, el cual es invisible; el luminoso, ¿verdad?, el cual es visible; y el calorífico, que produce calor y que se siente, pero no se ve. Donde están estos 3, hay luz. Donde hay luz, tenemos estos 3, ¿verdad? Se señala aquí el texto de Juan el apóstol, dijo: Dios es luz. Dios el Padre es invisible, se hizo visible por medio del Hijo, y opera en el mundo por medio del Espíritu, ¿no?, que aunque invisible es eficaz. 6, 3 bujías en una sala
darán una sola luz. 7. Un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Si se le quita uno, deja de ser triángulo, ¿verdad? Donde hay 3 ángulos, hay un triángulo. Todo esto son ilustraciones tomadas, dice ahí, de la naturaleza. Obviamente, no son las únicas. Hay quien por ahí propone, ¿verdad?, el caso de muchos frutos, ¿verdad?, cuyos componentes son la cáscara, la pulpa y el hueso, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos ejemplos, ¿verdad?, para tratar de ilustrar. 2, ¿verdad? Quiero que pasemos al punto 3. En el libro dice, relaciones humanas, ¿sí? Las relaciones humanas. Para dejar a lo último el punto 2. El punto 3 dice, Dios es amor. Dios ha amado desde la eternidad. Pero el amor requiere un objeto para ser amado, ¿sí? Y el ser eterno debe haber tenido un objeto eterno de su amor, es decir, su Hijo. Entonces tenemos el eterno amante, el eterno amado y el eterno vínculo y expresión de ese amor es el Espíritu Santo. Sí. Ahí hay otro enfoque, otra propuesta. Por último, este punto 3 dice, el gobierno es uno. Sin embargo, está compuesto de 3 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Sí? Otra ejemplificación. Entonces, observe que estamos señalando, ¿sí?, ejemplos primero de la naturaleza en general. El tercero, de las relaciones humanas. ¿Ok? Y dejamos este ejemplo. El segundo, el libro dice la personalidad del hombre. Arriba de la personalidad del hombre, escríbale la naturaleza humana. ¿Sí? Sí. La naturaleza humana. Tenemos ahí, primero, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre es uno, no obstante lo cual posee naturaleza triple, ¿sí? Pues consiste en cuerpo, alma y espíritu. Segundo, el tener conciencia de nosotros mismos nos señala, ¿verdad?, la división, abajo de división póngale composición, ¿verdad? El tener conciencia de nosotros mismos nos señala la composición de la personalidad. ¿Sí? Es bueno, ¿verdad?, tener las palabras más adecuadas para expresarse. ¿Sí? En vez de la división, la composición. Entonces, en este segundo orden de ejemplos se cita la naturaleza humana. ¿Sí? La naturaleza humana. Entonces, tenemos ejemplos de la naturaleza, de la creación. Tenemos ejemplos de las relaciones humanas. Y tenemos el ejemplo de la naturaleza humana. De todos estos ejemplos que estamos viendo aquí, quizás más de 15, de todos estos ejemplos, sí, y obvio, muchos más que se puedan citar, de todos estos, el único ejemplo más adecuado para tratar de ilustrar en lo posible la triunidad de Dios, el único ejemplo más adecuado es la naturaleza humana. La naturaleza humana. ¿Ok? No somos 3 personas, somos una persona. Sí, ¿sí? De naturaleza tripartita. ¿Sí? Somos unidad absoluta donde coexiste una unidad compuesta. El único ejemplo más adecuado, sí, repito, para ilustrar la Trinidad de Dios es la naturaleza humana, ya que es lo único que fue creado a imagen y semejanza. ¿Sí? Repito, sí, porque el hombre es lo único que fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Por eso es que es lo único más adecuado, o si
¿verdad? Es correcto decir más cercano a esto. ¿Sí? Estamos hablando de la Trinidad y de la ilustración de la doctrina. ¿Sí? Porque, ¿verdad? Creo que sabemos que en algún momento surge el tema, surge el asunto en una plática, donde usted quiere, en familia, donde sea, y surgen las preguntas, ¿verdad? Y este es un asunto complejo, y a veces más que poder explicar o definir, lo que muchos tratan es de ejemplificar. ¿Sí? Muchos tratan es de ejemplificar, y bueno, ahí está la ejemplificación, en un momento dado, más adecuada, ¿sí?, que hay. La naturaleza humana, ¿sí?, porque es lo único que fue creado a imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Espiritual, fundamentalmente, espiritual. Entonces, observa usted en el libro, página 55, estamos ahí terminando, ¿sí?, el tema de Dios, ¿sí? Después de pasar revista a estos 4 subtemas fundamentales: su existencia de Dios, afirmada, demostrada, negada; la naturaleza de Dios, por medio de las 3 preguntas: ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué no es? Los atributos de Dios, atributos no relacionados, activos, morales, ¿sí? Y la Trinidad de Dios, la Trinidad o Triunidad de Dios. ¿Sí? Ahí lo tenemos. ¿Sí? Dudas, preguntas, expréselas, escríbalas, ¿sí?, envíelas, dudas, preguntas de este tema o de este apartado. En el caso del hombre, ¿verdad? Este comentario nos dice, ¿verdad? Hay alguna graduación, alguna jerarquía en la triunidad. En el caso del hombre, si vemos, en algún momento se llega a decir, bueno, la naturaleza baja del hombre, ¿no? Su cuerpo, su carnalidad, claro, cuando es irredento, ¿verdad? El hombre, el creyente, el hombre espiritual, pues ha dominado, ¿verdad? Entendemos que ha dominado y que permite el gobierno del cuerpo desde el espíritu, ¿verdad? Esto, pues, Pablo trata esto en sus escritos. En el caso del hombre, bueno, podemos decir que tiene en su composición trina, tiene una parte, quizás por decirlo así, pues más frágil, su cuerpo, ¿verdad?, que está sujeto a deterioro, etcétera. No obstante, ¿verdad?, está el concepto de resurrección, de redención. Entonces, en el hombre quizás sí se puede graduar, por así decirlo, ¿verdad? Dice Pablo, incluso aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día con día, ¿sí? En el caso de la triunidad de Dios, ¿verdad? Leíamos apenas de uno de los dogmas antiguos: nada es primero, nada es postrero, ¿sí?, dentro de lo que conocemos, ¿verdad? Entonces, creo que sí conviene mantener esa igualdad, por así decirlo, ¿verdad? Nada es primero, postrero, mayor o menor, es Dios mismo. Una frase: Dios mismo dándose al hombre, ¿verdad?, a través de la historia del hombre en tiempos, etapas, ya sea en el Padre, el Hijo, el Espíritu. ¿Sí? Entonces, creo que es mejor mantener esa hegemonía, ¿no?, de dignidad, por así decirlo, y no querer entender algo es mayor, menor, postrero, primero, no, dentro de lo que tenemos revelado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Pregunta? ¿Comentario?
¿sí? Sin duda surgirán a nuestra mente, ¿verdad?, diferentes ideas, como en este caso el pasado, presente y futuro. Hay que recordar, ¿verdad?, que en esta diferencia de existencia se ha dicho, los tiempos existen para el hombre, ¿verdad? Alguien ha dicho, porque los astros rotan, hay movimiento y existe el tiempo. En el ser de Dios no existe el tiempo. Entonces ahí habría una diferencia, ¿verdad? Pueden surgir diferentes conceptos en alusión a esto. Los podemos relacionar, los podemos comparar. Algunos quizás sí tengan un grado, punto de comparación, otros quizás queden ahí, ¿no? Queden ahí. Hablar del tiempo es de algo muy relativo, ¿no? Muy relativo. Por eso alguien dijo, bueno, para nosotros, dado que hay una rotación, ¿no?, hay ese movimiento y la contabilidad del tiempo. Pasado, presente, futuro. Él se revela como el eterno a Moisés. Yo soy el que soy, el que era, es y será, sin principio ni fin, o principio y fin, alfa y omega, ¿sí? El ser de existencia propia, el eterno, es una de las fuertes revelaciones. Y ahí va implícito, ¿verdad?, el no tiempo, la no existencia del tiempo en este nivel o grado de existencia. ¿Sí? Pues ahí está el tema de Dios, con los subtemas. Repito, como dije ahorita al inicio, conviene mucho repasar. ¿Me explico? Conviene mucho repasar. Nadie piense, ¿verdad?, que por el solo hecho de escuchar una hora un poco de información, con eso se forma un criterio. Créame que no, ¿sí? Un buen criterio, ¿sí?, se va a formar en la medida, pues, que se refuerza, se fortalece el conocimiento repasándolo, ¿sí?, ampliando, investigando, preguntando, ¿sí? Solamente, ¿verdad? La pasividad sabemos que no ayuda. ¿Por qué hay tanta teología popular? ¿Verdad? Porque quizás muchas personas se limitan a escuchar y repetir. Escuchar lo que recuerdan o interpretan a su manera y repetirlo a su manera y forma. Desvirtúan. Aparte de que es popular, infundamentada, mucha creencia, todavía se desvirtúa más. ¿Me explico? No. En contraposición con toda esa pasividad, ¿verdad?, tenemos que decir, la oportunidad de escuchar, pero repito, de fortalecer, repasar, investigar, comparar, razonar. ¿Ok? Tenemos esta prodigiosa facultad de la razón para hacer todo esto, ¿sí? Y no quedar en mera pasividad de escucho y repito. No tenemos esta facultad que nos asiste, ayuda y debemos usar bien, ¿sí? Estar muy comprometidos con el estudio. ¿Me explico? Quien quiera realmente crecer, madurar y sobre todo, ¿verdad?, si quiere atreverse a opinar, ¿verdad?, y más dogmáticamente, cuidado con esa actitud, es porque se supone que tiene un conocimiento. Al principio de este estudio de teología, hablamos de un punto, el valor de la teología, ¿sí? Hablamos de la naturaleza de la teología, el valor de la teología, clasificación y sistema. En el valor señalamos, el conocimiento teológico nos autoriza, ¿sí?, nos autoriza para presentar la verdad. Por eso es muy importante conocer bien, ¿sí?, en todo lo posible, claro, bien fundamentado, antes de dar una opinión. Se hacen preguntas y es que mira, esto es así, esto es asado, ¿verdad? Cuando se suscitan ciertas preguntas, temas acerca de Dios, muchos sienten cosquilleo, muchas voces se levantan, y a veces muy dogmáticamente. Otros entran rápido a corregir, no, discúlpame, eso no es así, esto es así, así asado. ¿Por qué? Pues es que mi abuelita decía, ¿no? Mi mamá me enseñó, ¿verdad? La tradición ha dicho. ¿Cuántas veces he mencionado aquí, verdad? Eso de que yo opino, yo creo, yo sospecho, yo digo, eso no sirve, ¿me explico? Entonces, tenemos recursos y herramientas, el conocimiento. Por eso nunca acabamos, ¿verdad? Porque pura opinión. Alguien dijo, hablar de política y de opinión es de nunca acabar, ¿verdad? Cuando nos basamos en este tipo de expresiones, yo pienso, yo opino, no. Hay un conocimiento sistematizado, organizado, ¿sí?, corroborado, fundamentado y documentado, ¿sí?, que se llama teología, para no tener que andar sospechando, ¿sí? Entonces nos remitimos ahí, ¿verdad? Vamos conociendo y de ese buen conocimiento podemos ir compartiendo y transmitiendo, aún así sin ánimos dogmáticos, ¿sí? El hecho de tener una orientación, una guianza, un estudio, no es para decir soy la voz última y absoluta, ¿verdad? Soy el non plus ultra, ¿verdad? Y se acabó. No hay eso, no existe. ¿Me explico? Dios, ¿quién lo comprenderá del todo? Al contrario, según leíamos, a mayor docilidad, humildad, ¿sí?, creo que se puede conocer más.
En vez de tener una actitud dogmática, arrogante, antagónica, ¿no? O de orgullo, eso no ayuda. Eso no ayuda. Lo opuesto sí ayuda. Sí, revisemos, estudiemos, haya un compromiso firme, fuerte con el estudio permanente, ¿verdad? Una hora aquí es muy pequeño, es nada. Tenemos toda una semana, ¿verdad? Para decir, ok, de cada día de la semana tomo media hora, una hora y me siento a repasar, recordar, fortalecer, aclarar, ¿sí? Iluminar lo que estoy viendo. Créame, si no es así, en cuestión de 2 o 3 semanas vuelve a las andadas teológicas, ¿sí? Y vuelve a decir, expresar y a pensar lo mismo, ¿no? Que los demás. ¿Por qué? Lo que no se fortalece se debilita. Entonces tenemos que, ¿sí? Debemos tener este compromiso fuerte con el estudio, ¿sí? Después del tema de Dios, tenemos el tema de ángeles, capítulo 3, tercera doctrina, el tema de ángeles, ¿sí? Ahí en el tema de ángeles, bueno, igualmente, llega una oportunidad, una gran oportunidad para tratar asuntos de este orden espiritual, ¿sí? En ángeles, ¿qué subtemas vamos a ver? ¿Sí? Primero, el tema propiamente de los ángeles. El segundo subtema, Satanás. Y el tercer subtema, espíritus malvados, ¿sí? Son los 3 subtemas a tratar ahí en ángeles, ¿sí? En el tema de ángeles, ¿ok? Entonces, primero abordaremos el primer subtema, ángeles, su naturaleza. ¿Qué son los ángeles? Son criaturas espirituales, inmortales, asexuales, ¿sí? Los ángeles, su naturaleza, su clasificación. ¿Están ordenados, organizados, clasificados? ¿Sí? O es, ¿verdad? Dicen aquí abajo, pues había un gentío, ¿no? Y todos, cada quien donde quiere, ¿verdad? Así, los ángeles ¿están organizados, ordenados? ¿O también están y hacen lo que quieren? Se ha dicho, el orden es la primera ley del cielo. Y según observamos, leemos y entendemos, todo parece indicar que así es. En el cielo todo es orden, y en la tierra, desorden. Los ángeles, su naturaleza, su clasificación, su carácter, ¿sí? ¿Cómo son? Su carácter y su obra. ¿Ok? Y su obra, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Me explico? ¿Qué hacen? Son siervos de Dios. ¿Me explico? Entre otras cosas, son siervos de Dios. Por aquellos que creen que los ángeles son su valet parking, ¿sí? O son su cuidador de casa, su guardián. Ahí, bueno, pues habrá que revisar y corregir, para que no haya abusos de creencias. Sí, Señor, ya me voy y pongo un ángel ahí en la puerta porque no le echo llave, la dejo abierta y por fe tú la guardas. Sino son siervos de Dios, no tus mensajeros, ¿verdad? No son tus guardaespaldas. Es cierto que tienen funciones diversas los ángeles. Después de ángeles, ¿qué vamos a ver? Satanás. Satanás. ¿Por qué entra Satanás aquí? Porque es un ángel caído. ¿Ok? ¿Por qué hablamos de Satanás aquí? Porque es un ángel caído, ¿sí? Luzbel. Bueno, pues ahí nos da oportunidad de recordar esa pregunta, ¿no? ¿Quién creó al diablo? ¿Quién? ¿Nadie contestó? Correcto, qué bueno, ¿verdad? ¿Nadie contestó la respuesta automática? Que muchos dicen, Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no creó al diablo, Dios no creó a Satanás, Dios creó a Luzbel o Luz Bella. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que se halló en ti maldad. Dios lo creó perfecto, querubín grande, protector perfecto, pero abusó de sus facultades. Por eso dice Ezequiel 28, te envaneciste a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. De ahí entendemos que la belleza envanece y la vanidad corrompe. Luzbel se envaneció y se corrompió. Se envaneció, se corrompió. Luzbel. Entonces, el segundo subtema va a ser ese, Satanás, su origen. Satanás, su origen. ¿Cómo se originó? Entonces, la pregunta, ¿quién creó al diablo? Es una pregunta incorrecta. Sí, incorrecta. Hay que corregir eso. Nunca se debe preguntar quién creó el diablo y el mal. No, se corrige la pregunta y así queda. ¿Cómo surgió?
Satanás. Cuando Luzbel se rebeló contra Dios. ¿Sí? Entonces, veremos ese segundo subtema, Satanás, su origen, ¿verdad? Su naturaleza dada por sus nombres, su obra, ¿sí? Y finalmente veremos espíritus malvados, que observen su libro se divide en dos: ángeles caídos y demonios. ¿Ok? Entonces, sin duda que en este tema de ángeles, pues también habrá la oportunidad, ¿sí? Para revisar conceptos que habrá que corregir, ¿sí? Conceptos que habrá que corregir, ¿sí? De acuerdo a, pues, lo impuesto por la tradición, ¿sí? Entonces, ahí está el tema de Dios. Repito, ¿verdad? Como siempre he dicho, si hay preguntas, hay que hacerlas, ¿sí? Y sobre todo en este tema que estamos terminando, Dios, pero que no le damos carpetazo. Es un tema abierto. El tema de Dios sigue abierto, ¿de acuerdo? Todos los temas están en relación con Dios. Todos los temas. Es el eje. Dios es el eje. El tema de Dios es el eje en torno al cual todos los demás los tratamos. Por eso definimos la teología como el conocimiento de Dios y su relación con el hombre, pero de hecho su relación con un todo. ¿Sí? Entonces, pues ahí estamos, tema de Dios, y para entrar al tema de ángeles, ¿sí? Para entrar al tema de ángeles, ¿sí? Tienen ustedes ahí en la página 57 una nota muy pequeña, con esto voy a terminar, nada más con esta nota introductoria. Dice, nos rodea un mundo espiritual, fíjese, nos rodea un mundo espiritual mucho más poblado, poderoso y de mayores recursos que el mundo de los seres humanos. Ese solo comentario debe llamar su atención, ¿sí? Fíjese, debe llamar la atención ese comentario, ¿sí? O sea, existe toda esa realidad espiritual que por no ser visible al ojo humano, el hombre se olvida de esto. Qué gran error es el decir estoy solo. ¿Sí? Cuando se entiende esto. Luego dice, los espíritus buenos y malos andan entre nosotros con la velocidad de la luz y sin hacer el menor ruido pasan de un lugar a otro. Habitan el espacio que nos circunda. Sabemos que algunos de ellos están interesados en nuestro bienestar, otros procuran dañarnos. Los escritores inspirados descorren la cortina y nos proporcionan una visual de este mundo invisible, con el objeto de que seamos animados y advertidos. ¿Sí? Animados y advertidos. ¿Sí? Después de ello está el bosquejo y entraremos directamente, ¿sí? En la siguiente clase, en la naturaleza de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos, ¿sí? Les repito, bueno, leamos, ¿verdad? Estamos leyendo, ¿sí? Repasando. Bueno, necesitaríamos primero ver exactamente qué texto, para que si realmente en la Biblia está apareciendo la palabra según. Ok, el Evangelio según Pedro, según Marcos, ¿no? Bueno, esa palabra sí, es la interpretación que le está dando la persona, ¿verdad? Ese según, ¿verdad? Es sinónimo de el Evangelio escrito por, sí, Mateo, el Evangelio escrito por Marcos, sí, eso es lo que se debe entender según. Eso es lo que se debe entender por según. No es su opinión, es el registro de. ¿Sí? El Evangelio según Mateo, el Evangelio escrito por Mateo. ¿Sí? Escrito por Marcos. Exacto.
También, este es un argumento. Al tener los argumentos, eso nos ayuda. La Biblia, inspirada por Dios, escrita por los hombres. ¿Sí? Eso. Sí, entonces ya solamente recordemos, ¿verdad? Ante estas actitudes, bueno, que cuando no se tiene el deseo más mínimo, todo se va a argumentar, ninguna cantidad de pruebas va a ser suficiente, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el conocimiento que se va acumulando, que debe estar claro, ¿verdad? Y también reconocer muchas veces la actitud de las personas, el género, ¿verdad? Hombre, mujer, y hay quienes pues toman una actitud descalificante desde el principio, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Se escucha, ¿verdad? No solamente leer, no solamente repetir, ni mucho menos, al contrario, ¿verdad? La invitación es investigar, es ampliar, etcétera. Hoy en día, ¿verdad? El comentario a veces también puede ser, mira, quizás yo no tengo ¿verdad? Todo el vocabulario o la capacidad todavía, pero pues ahí está la página electrónica, ¿verdad? Ahí está la página electrónica, ¿verdad? Porque mucha gente dice, pues no quiero, no puedo ir, pero hay recursos suficientes ya hoy en día. Entonces, invitar. Si hay un grado de docilidad, por lo menos la gente se puede tomar la molestia de decir, pues voy a ver o escuchar, ¿verdad? Pero si desde el principio es cerrazón total, pues bueno, hay que reconocerlo también, ¿no? Y en un sentido, ya se invirtió tiempo, pues no perder también tanto tiempo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, continuaremos, ¿sí? La semana que entra, ¿sí? Dios les guarde, buenas noches.